Bueno, nada, solo deciros que Feuga, que es uno de los socios que forman parte del consorcio del proyecto Didad Life, pues ha propuesto hacer este webinar para poder explicarnos un poco estos servicios de consultoría especializada en propiedad intelectual industrial que ofrecen dentro del proyecto. Así que bueno, yo le doy paso ya a Florencia, que es ella la que los va a explicar, ¿vale? Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por conectarse, por el tiempo que nos prestan, y a Lucía y a Roberto por ayudarnos a organizar el pequeño webinar. Prometo ser breve, quiero hacer hincapié en algunos detalles para que entiendan un poquito el alcance de qué es lo que queremos ofrecerles. Yo soy Florencia, pertenezco al iHub de FEUGA. Nosotros, nuestro mayor objetivo es poder ayudarlos a las pymes en lo que es la transferencia de tecnología, la protección de sus activos, y precisamente este servicio en particular sobre el que vamos a hablar está enfocado a ese punto. Primero que nada, voy a ser un poco teórica con dos cositas que quiero que tengan en cuenta porque estos datos les pueden servir a lo largo de la presentación. Nuestros servicios son en materias de propiedad intelectual e industrial. A los fines teóricos, cuando hacemos referencia a propiedad intelectual, estamos hablando de un mundo genérico que dentro de este mundo de la propiedad intelectual tenemos a la propiedad industrial y al derecho de autor y sus derechos conexos. A lo largo de la presentación yo voy a hablar de propiedad intelectual en forma indistinta a estos dos, tanto a propiedad industrial y a derecho de autor o propiedad intelectual per se. ¿Por qué hago la aclaración? Porque tal vez algunos creen que, bueno, propiedad industrial es solamente patentes, no están los otros tipos de protecciones, pero bueno, a fines, vamos a decir, metodológicos, propiedad intelectual es el conjunto general de todas las formas de protección de nuestros intangibles. Y otra cuestión que me gustaría mencionarles ya ahora al principio, para que también la tengamos en cuenta a lo largo de la exposición, es qué tipos de derechos me otorga esta regulación de la propiedad intelectual. Por un lado, nos va a dar la posibilidad del derecho patrimonial, que es el que más le interesa a la gente, que está relacionado con la vinculación, con la explotación, y luego también los derechos morales, es decir, que yo sea reconocido como titular de mi desarrollo, de mi invención, de mi obra. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque a medida que vayamos charlando, van a ir viendo cómo estos dos aspectos de la protección de la propiedad intelectual son importantes y, aunque parezcan independientes, son complementarios. Bien, vamos a nuestro servicio en sí. ¿Qué les ofrecemos nosotros? Dentro de la protección, dentro del conocimiento sobre la propiedad intelectual, lo que nosotros hacemos es proveerles un servicio que va a ser adaptado a las necesidades que ustedes tengan. Para ello nosotros tenemos una metodología y finalmente, al finalizar el servicio, ¿qué van a tener? Información sobre la propiedad intelectual, el alcance, las ventajas, por qué tener esta protección. Esta información también va a ser útil para que ustedes puedan desarrollar estrategias a futuro para proteger los intangibles en los que están trabajando ahora o los que podrán trabajar más adelante. Conocer mercados, competidores, qué otras zonas geográficas pueden acceder, establecer su propio modelo de negocio. Esos son los objetivos de la información que nosotros vamos a plantearles. Y quiero remarcar que la prestación del servicio se adapta a las necesidades que ustedes nos planteen. Antes de adentrarnos en la explicación de nuestra metodología, quiero que recuerden o traer a colación información que les da la pauta de por qué es importante un servicio de propiedad intelectual. No solamente estamos hablando de la posibilidad de explotar nuestros intangibles, estamos hablando de generar una imagen corporativa, de aumentar el valor de nuestra empresa, de tener una mejora para competir en el mercado, conocer cuál es nuestro mercado también, porque si uno no sabe, no conoce los competidores, quién trabaja en lo mismo que estoy trabajando yo, mal puedo saber cuál es mi target de mercado. También podemos generar mayor rentabilidad. Piensen que un intangible protegido por propiedad intelectual puede ser cedido, puede ser incluso hipotecado. Todos estos son aspectos importantes a la hora de tener en cuenta la información sobre propiedad intelectual. Y también es importante cuando uno desarrolla una estrategia de negocio, un modelo de negocio, conocer en qué están trabajando los competidores, porque también esa es información valiosa para evitar infringir derechos de terceros también. Si uno desarrolla algo que otro ya está desarrollando, si nosotros tenemos información sobre en qué está trabajando el competidor, también podemos evitarnos algún que otro dolor de cabeza a futuro. Algunos datos relevantes que quiero traer a colación sobre nuestro ecosistema y sobre Europa y sobre la propiedad intelectual.
La Comisión Europea tiene una política muy férrea sobre la protección de la innovación. Considera que fomentar la innovación y la transferencia tecnológica va a beneficiar no solamente a la economía, sino a la sociedad. ¿Cuáles son algunos resultados de esta política férrea de la Unión Europea, de la Comisión Europea? Por ejemplo, según el índice de patentes del 2023 de la Oficina Europea de Patentes, en los últimos años se ha notado un crecimiento sostenido del patentamiento de aquellas tecnologías que están vinculadas con la transformación digital. Es de los rubros o de los sectores que ha mantenido un crecimiento respetable y constante a lo largo de estos últimos años. Eso muestra que la transformación digital, la digitalización, es una política y es algo que se está buscando tanto dentro de la Unión Europea como en el mercado y en los competidores. Por otro lado, también mencionarles que según el barómetro de las pymes de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, hay beneficios para las pymes. ¿En qué me puedo beneficiar yo siendo una pyme teniendo protegidos mis intangibles? Acorde a los estudios que han llevado a cabo, el 68% de pymes titulares de derechos de propiedad intelectual tienen mayores ingresos por empleados de aquellas que no lo tienen, por ejemplo. El 36% de las pymes han obtenido beneficios económicos a través de sus derechos intelectuales. Esto es un informe del 2022. A ver, traigo a colación toda esta información porque a veces uno piensa, ¿por qué es importante? ¿Por qué tengo que invertir tiempo en este tipo de análisis de propiedad intelectual? Porque en los hechos se muestra que las pymes se ven beneficiados con la protección de sus desarrollos. Ahora, vayamos al servicio en sí. Nosotros ofrecemos un servicio que está pensado en módulos, que son independientes entre sí, que ustedes pueden optar por cualquiera de ellos, pero siempre para obtener un servicio recomendamos que vayan plano y en forma correlativa. Aclaro, no es necesario, pero es recomendable. El primer módulo es un IP Workshop, es un taller. Lo que buscamos ahí es transferir información, con un contenido adaptado a los intereses que tiene la empresa, pero más que nada es una sesión práctica. Luego, la siguiente actividad, el siguiente módulo, ya va un paso más allá. Profundizamos un poco más en la información. Hacemos lo que serían análisis de antecedentes registrales, análisis del estado del arte. En base a los intereses, a los intangibles que tenga la empresa, nosotros hacemos un informe. Y la segunda actividad, que va muy relacionada con la actividad 1, también es en formato informe, y ya incluye una preevaluación de posibles vías de protección, de los intangibles que hemos detectado, de los que hemos realizado algún estudio o un análisis de factibilidad, cuáles de ellos pueden ser protegibles, bajo qué vías y con qué estrategia. Yendo un poquito más profundo en el IP Workshop. ¿Por qué el IP Workshop es importante? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no dimensionamos cómo en cada actividad de nuestro día hay propiedad intelectual. Entonces muchas veces creemos que nuestros desarrollos, nuestras creaciones, no tienen propiedad intelectual, pero sí. Entonces, por eso creemos que es importante un IP Workshop que les dé a ustedes información. Elaboramos un material que se otorga en una sesión muy parecida a esta, porque es una sesión online con acceso múltiple para los interesados de la empresa. Esa información luego se entrega al cliente, a la empresa, en formato presentación, en formato informe. Y para nosotros poder elaborar el IP Workshop, lo que necesitamos de la empresa es que un intercambio de información. Este intercambio de información, si es necesario, está sujeto a un NDA, a un Non-Disclosure Agreement o un convenio de confidencialidad para que la empresa se quede tranquila de lo que charlamos, queda entre nosotros y no será diseminado públicamente. Tratamos siempre que la obtención de la información sea ágil, sea adaptada a los tiempos y a la disponibilidad de la empresa. Tenemos una metodología a través de un cuestionario en el que vamos recabando información para entender cuáles son los intereses y cuáles son los intangibles en los que tenemos que enfocar el workshop. Una vez que hemos detectado las necesidades y los intereses, el IP Workshop se estructura en tres secciones, muy marcadas. La primera es muy teórica, tiene contenido general.
qué activos pueden ser protegidos, cuánto dura la protección, requiere registro. Algunos ejemplos, muchas veces no nos damos cuenta que en un pequeño aparatito hay 3 o 4 tipos de protección de propiedad intelectual. Entonces, con estos ejemplos prácticos nos vamos adentrando un poquito más en este mundo. También ponemos a disposición de la empresa los links de interés, las páginas web de bases de datos públicas, toda esa información que les puede ayudar a tomar decisiones. La segunda sección ya está enfocada a las necesidades o al intangible que plantea la empresa que necesita obtener información. Si se trata de un intangible que puede ser patentable o de una marca, nos enfocamos en ese tipo de protección. Las características generales, qué derechos me otorgan, aspectos generales del tipo de protección, cuáles son las vías que tengo, lo puedo proteger a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional. En esa segunda sección damos información sobre esos temas puntuales. Y la última sección es la que en realidad es el valor agregado, porque acá nosotros, en base a todo lo que hemos detectado, lo que hemos charlado, hacemos la identificación de esa información clave para ustedes, elaboramos recomendaciones personalizadas a través de las rutas de protección que tengan. Si están interesados en obtener financiación o subvenciones, nosotros proveemos información sobre eso, todos los links de las oficinas donde se tienen que hacer los trámites, cuáles son las oficinas competentes, etc. Esto es una especie de, digamos, de contenido general que se va adaptando a las necesidades que nos plantean. Ejemplos. Por ejemplo, en la primera línea están, creo que todas, o las más importantes de los tipos de protección. Nosotros les daremos información sobre cada una de ellas o la que les interese. Ejemplos de acciones recomendadas. Tomemos la marca, por ejemplo, que es más, digamos, más mundano, es algo que entendemos un poquito más. Cuando quiero registrar mi marca, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Tengo que hacer una búsqueda de antecedentes? ¿Dónde la tengo que hacer? ¿Para qué tengo que hacer la búsqueda de antecedentes? ¿Tengo que cumplir algún requisito? Bueno, por ejemplo, con las marcas existe la clasificación de NISA, es un tratado internacional que obliga a registrar tu marca según un tipo de producto o un tipo de servicio. En base a ese análisis previo, hacemos una búsqueda de antecedentes registrales, que eso nos va a llevar a un análisis profundo de la factibilidad de mi marca. ¿Mi marca está disponible? ¿No está disponible? ¿En qué mercado? ¿Cuándo la voy a proteger? ¿Cómo la voy a proteger? ¿Qué necesito? Nosotros en el IP Workshop damos un pantallazo de ese tipo de información. Y por último, las rutas de protección posibles. Nosotros podemos acceder a la ruta nacional, la ruta europea o la ruta internacional. Y vamos dando pequeños detalles sobre ese tipo de trámites. En el análisis y preevaluación, como les explicaba, vamos un paso más allá. Ya nosotros lo que tomamos es el intangible que ustedes desean proteger, que están interesados o la información que desean obtener, y si la naturaleza del intangible nos lo permite, se hace un análisis del estado del arte o de antecedentes registrales. ¿Qué nos permite esto? Conocer nuestra propuesta de valor. ¿Es novedoso? ¿No es novedoso? ¿Ya existe en el mercado? ¿Puedo generar o puedo diseñar mi modelo de negocio en base a mi intangible? Eso es en el análisis individualizado. En la preevaluación seguimos adentrándonos un paso más. Nosotros acá ya a través del análisis realizado en el paso 1 podemos determinar el alcance geográfico, los mercados, competidores, cuáles son las vías de protección, voy a elegir la ruta nacional, me quiero expandir, entonces ya estoy pensando en una ruta internacional, me interesa el mercado latinoamericano. Entonces nosotros vamos dando información para poder definir en forma preliminar la estrategia de protección adecuada a las necesidades. Esto es a modo de ejemplo también. Recuerden que nosotros lo que buscamos es que el servicio que reciban esté adaptado a lo que realmente necesitan. Conforme a ello, el módulo 2, el objetivo final es que ustedes obtengan un informe. Este informe tendrá un contenido muy apuntado a estos ítems. Si corresponde y si se hubiera podido hacer un análisis individualizado del estado del arte, las búsquedas de eso, los antecedentes registrales. De esta forma nosotros les damos todos esos datos, esa información para que ustedes puedan detectar si realmente en lo que están trabajando tiene propuesta de valor, cómo protegerla, tomar decisiones estratégicas. ¿Me conviene internacionalizarme primero? ¿Me conviene registrar en un mercado y no en otro? ¿Dónde voy a invertir? Además de su desarrollo, claramente. Los competidores. Siempre los datos sobre los competidores nos permiten acceder a información que tal vez uno la puede acceder desde un análisis de mercado,
pero el valor agregado de la propiedad intelectual o del análisis desde la perspectiva de la propiedad intelectual es que también podemos saber si en lo que estamos trabajando, como les comenté antes, podría infringir derechos de terceros. Entonces, nosotros de esa forma, en vez de invertir tanto, por ejemplo, en una marca que ya está registrada, me interesa el mercado brasileño. Y mi marca es de tal forma. Pero el mercado brasileño ya existe. Entonces, en vez de seguir invirtiendo en proteger, en crear mi imagen corporativa en base de esa marca, porque me interesa el mercado brasileño, desde ahora puedo tomar la decisión estratégica de cambiar mi imagen corporativa, por ejemplo. Esa información que podría ser muy importante tal vez en unos 5, 6, 10 años, pero ustedes la pueden tener ahora. Y por último, en la actividad número 2, que es ese paso extra en el que ustedes van a obtener esas recomendaciones personalizadas de estrategia de protección. ¿Cuándo tengo que empezar con los trámites? Por ejemplo, deseo patentar. ¿Tengo que hacer algo antes de la patente? ¿Tengo que mantener mi información en forma confidencial? ¿Cómo la mantengo confidencial? ¿Tengo otros tipos de formas de proteger un desarrollo? El tema de los contratos de confidencialidad, del secreto industrial, del derecho de autor, son muchas cosas que a veces uno piensa, no, solo patente, pero es un mundo y es un roadmap que nosotros les podemos poner a disposición que les va a servir precisamente esa toma de decisiones estratégicas. En el caso de una búsqueda de patentes, quise mostrarles brevemente, yo sé que se ve muy chiquito, pero bueno, las patentes a veces son complicadas, es algo que a la gente a veces le produce un poco de miedo porque dicen, ¿cómo entiendo una patente? ¿Cómo sé si está vinculado exactamente a lo mío? Bueno, nosotros, a través de informes de vigilancia tecnológica, podemos generar cierto contenido que se baja a tierra. Nosotros tratamos de explicarle la información o de proveer de información que ustedes puedan comprender y que puedan adaptar a lo que realmente necesitan. De una búsqueda muy simple, por ejemplo, de membranas vinculadas con la calidad del agua, yo puedo obtener X cantidad de registros que están vinculados a ese tipo de desarrollo. ¿En qué países? ¿Quiénes son sus solicitantes? ¿Quiénes son los inventores? Porque muchas veces el inventor no es el solicitante de la patente. ¿Cuándo fueron publicados? ¿Está en el estado del arte? De esa forma, con un informe precisamente sobre la búsqueda de patentes, tenemos una mirada más cercana de qué está sucediendo en el mercado. Mismo con la búsqueda de marcas, como les comentaba. En este caso les traje de mariposa. El término mariposa uno diría, bueno, es un término muy conocido, pero es un término que en algunos países está protegido. Si ustedes ven el mapa, por ejemplo, en Estados Unidos, el término mariposa forma parte de una gran cantidad de marcas. Es más, tenemos en este caso, por ejemplo, 800 resultados de marcas que de alguna forma tienen incorporado el término mariposa. Entonces, si ustedes saben que tienen su marca mariposa y quisieran ir al mercado norteamericano, ya de este simple pantallazo se dan cuenta que en el mercado norteamericano podrían tener obstáculos. Bueno, no quiero terminar tan abruptamente, pero a ver, ¿qué me gustaría que se lleven de esta breve exposición? A veces uno cree que nuestros desarrollos no son potencialmente protegibles. La idea generalizada es que solo existen patentes y que no tenemos otra forma de protección. Pero la propiedad intelectual es un mundo gigante y nosotros lo que buscamos es darles esa información para que ustedes puedan tomar decisiones. Dentro de la propiedad intelectual van a tener desde el derecho de autor que protege cosas como el software, por ejemplo, hasta la protección de las bases de datos, de la forma en la que ustedes la presentan, si tienen, de los datos en sí mismos, las marcas, la imagen corporativa, los dominios de Internet, todo eso es propiedad intelectual. Nosotros lo que queremos es que ustedes tengan, a través del proyecto, que encima les da una financiación del 100% de estos servicios, puedan acceder a toda esa información. Si estuvieran interesados, acá en esta última diapositiva lo que van a ver es una ruta de cómo acceder y cómo contactar a la gente del proyecto, que los va a poner en contacto con nosotros si les interesa. En el ámbito del proyecto, respecto a la propiedad intelectual, ¿no? Estamos circunscritos a lo que aparece en el Gran Agreement, ¿no? Que deriva de Europa, y lo que puede aparecer en las bases de la convocatoria, tanto de la EOI como del Mincotur, ¿no? El Real Decreto. Pero es todo muy ambiguo. Me refiero, a lo largo del proyecto, sobre todo en los servicios tecnológicos,
puede dar lugar a un prototipo, algún tipo de producto que sí que tenga algún tipo de propiedad intelectual. Entonces, como digo, tanto el Consortium Agreement como el Gran Agreement como vía nacional es muy ambiguo. Se da a entender que hay que cumplir con la normativa tanto nacional como europea, pero viene a decir que queda limitado o circunscrito a un acuerdo privado entre partes, ¿no? Como un accessit, como algo añadido a. Y nos gustaría conocer vuestra experiencia en ese aspecto y luego si anda por ahí Gustavo Marcos, que lo he visto en los asistentes, que trabaja también como consultor para la Unión Europea en ese aspecto, que nos complemente un poquito eso, porque creo que va a haber bastante juego y bastante servicios que puedan dar lugar a esta problemática. Gracias. Si quieren, empiezo yo y después le pasamos la palabra a Gustavo para que me ayude Sí, con por favor. con esta Perfecto. pregunta tan tricky. A ver, sí, este tipo de situaciones en las que hay desarrollos conjuntos, porque según entiendo lo que me estás planteando, estamos hablando de dos partes que con el aporte de cada uno de algún aspecto han desarrollado un tercer, digamos, un tercer elemento, ¿no? En ese caso, lo que hay que tener en cuenta es siempre los acuerdos del joint ownership del resultado. Se tienen que tener en cuenta si hubo determinación previa de qué antecedente o de qué aporte es propio de cada una de las partes. Hay una distribución del background primero. Este elemento A se sabe que pertenece pura y exclusivamente al titular A y este elemento B es del otro titular y de la sumatoria de estos elementos tenemos un elemento C. Son muchos elementos, son muchas cosas a tener en cuenta. Yo creo que a nivel propiedad intelectual lo que siempre hay que hacer es que cada uno tenga claro qué le pertenece y si efectivamente se busca una titularidad conjunta del resultado final. Y además hay un marco, por ejemplo, tenemos un proyecto, nosotros estamos en el marco del proyecto Data Life. Ese marco, ese proyecto nos da un paraguas o nos dice cómo deberá ser esa distribución de resultados. Siempre tenemos que ver acuerdos previos, derechos previos de cada una de las partes y luego, efectivamente, en muchos de estos casos la solución es un acuerdo entre las partes, un acuerdo privado entre las partes, pero claro, la verdad es que hay que analizar cada caso en concreto. Estas son como pautas generales. No sé, Gustavo, si tenés algo más para ayudarme. Y me encanta que practiquemos esta apología de la protección del conocimiento, porque nos queda muchísimo por hacer, sobre todo en el tejido industrial galego con tanta micropyme, que cuando una se sube de categoría pyme ya parece que juega en la Champions. Mira, a nivel de proyectos europeos cada vez tendemos máis a apostar pola protección. De feito, nas últimas convocatorias xa se pide en orixen un FTO. Que significa un FTO? Un Freedom to Operate. É dicir, estudiaches que non lle estás movendo os marcos a ninguén antes, porque a veces movemos os marcos e pisamos a finca do lado por ignorancia, incluso, o cual sería un error porque despois estamos un pouco vendidos. Entón, eu que vexo na comisión a nivel Bruxelas é que están aplicando moito máis a medicina preventiva. É dicir, vamos a empezar a xogar nesto por pedirlle a usted que me diga si a súa tecnoloxía non infrinxe nada nunha búsqueda chamada FTO Análisis, que seguro que tamén a pode proveer este proxecto para as empresas aquí presentes, cousa que celebro que haxa 20 empresas e algúns deles clusters que podan difundir este apostolado ás microempresas e pymes as que representan, porque moitos dos directores e dueños ou CEOs, como lle chaman ahora, non saben nada desto. Esa é a triste realidad. Bienvenido al mundo real. Eu cando falo con 10 empresarios e digo, consideraches a protección Manolo? Eu que protección, que eu vendo aquí solamente. Por iso é tan importante esta labor. E decirlle tan solo, mira, que facemos gratis, porque entendí que este servicio é gratis, é correcto, Roberto? Está subvencionado al 100%, sí. Para las pymes entonces, que pueden, bueno, ya digo, desde Data Life les dirán cuáles son las que el target. Realmente, eso é fantástico, ter un servicio deste nivel e regalado prácticamente. Estamos quitando a barreira de entrada do precio.
o que hai que quitar a barreira de entrada do disco duro, é dicir, la cultural, onde un nin siquiera considera acceder a mercados internacionales, onde un nin siquiera considera a práctica da protección. Entonces, canto me alegro que estemos participando neste tipo de foros e de eventos que é pura difusión. Estamos facendo apostolado desde la ciudad del apóstol, nada menos. Así que, noraboa, parabéns. Florencia, pregunta un autónomo, Begoña neste caso, que é arquitecta, se tamén pode proteger as súas ideas. Entendo que é unha pregunta máis xeral, pero se isto se pode considerar tamén I+D+I que se poida proteger ou só Sí. está destinado a pymes, a empresas. Los titulares de propiedad intelectual pueden ser personas físicas, jurídicas, es decir, un autónomo es considerado una persona física. No es necesario ser una empresa para acceder a la protección de la propiedad intelectual. Es más, el derecho de autor está más enfocado precisamente en el autor persona y no en el autor empresa. A ver, siempre se cree que el titular de una patente es una mega empresa, pero hay patentes que son de un solo inventor que ha trabajado y ha conseguido su patente. Por lo tanto, eso es otra cosa importante que nosotros tratamos de incluir en el IP Workshop. Tal vez lo que tiene de interesante el IP Workshop es que precisamente se presenta Begoña y me dice, yo tengo estas características, trabajo en esto, mi objetivo es aquel, yo puedo adaptar la información disponible para ella. Y eso es lo interesante del servicio que les ofrecemos en el marco del Data Life. Va a estar adaptado a lo que necesite. Ella es autónoma, entonces hacemos tal, cual y demás. Trabaja en... Bueno, en este X caso, Florencia, entiendo que es una consulta genérica porque no sé si es susceptible de este servicio, ¿no? Por si da algún servicio bueno, a nuestras habría que cadenas ver de valor y eso, precisamente pero bueno, pero la del Data teoría es la Life, misma. eso es algo más de ustedes, precisamente, pero hablando genéricamente de la propiedad intelectual como vía de protección de intangibles, no está enfocado a una empresa. Entonces, lo que nos está pasando, las dudas que nos están llegando en este caso es gente que llega al problema cuando ya hay una incepción del servicio, ¿no? Cuando ya está un poquito avanzado. Sí, en mi experiencia profesional he visto casos de, más que nada en el mundo de las marcas y de la imagen corporativa. He visto muchas empresas pequeñas y hasta algunas grandes que invierten mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero en generar su imagen corporativa, para luego darse cuenta que con con algún ítem o algún elemento de su marca están infringiendo la marca de un tercero. Si previo a iniciar todo ese trabajo, porque generar una imagen corporativa lleva muchos años, y mucho esfuerzo y mucha inversión de dinero. Imagínense que llevan 5 años con el packaging de un producto, por ejemplo, en el mercado, y cuando quieren llegar a un tercer mercado, su packaging infringe los derechos de un tercero. Dicen, uy, si hubiera tenido esta información antes. Por eso, como decía Gustavo, es una evangelización, me gustó, hay que evangelizar en la propiedad intelectual. A ver, yo soy una apasionada de esta área, me encanta transferir el conocimiento y la verdad es que es importante saber. A mí me gusta siempre hacer el ejemplo de que en cada detalle de nuestro día a día, hagan el ejercicio hoy, les pido así como tarea para el hogar. Hagan el ejercicio hoy de todas las tareas que hagan a lo largo del día, traten de pensar cuánta propiedad y cuánto desarrollo hay detrás de, por ejemplo, un bolígrafo. Ahora, hoy por hoy, el bolígrafo no tiene patente, no tiene nada. Pero en su momento, este pequeño elemento que nos facilita la vida en la cocina, en las herramientas, en todo lo que ustedes hacen en el día a día, hay propiedad intelectual. Y detrás de eso hubo mucho esfuerzo de innovadores, de diseñadores, de desarrolladores, de autores, como muchos de ustedes, de los que están acá presentes. Entonces, si pueden acceder a este tipo de información, la verdad que es muy útil. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante, Florencia. Yo soy de una cooperativa llamada Mariravis y hemos empezado hace 2 años y claro, estamos naciendo como quien dice y como hacemos transferencia de conocimiento, nos conviene mucho conocer estos temas. Entonces, mi duda es sobre el servicio que dais en el tiempo. ¿Cuánto duraría la metodología, el módulo 1, el módulo 2 que habéis presentado? ¿Más o menos a una media? ¿O cuánto Nosotros tenemos pensado una media de los 2 módulos con las 2 actividades,
Dependiendo de la disponibilidad de la empresa, estamos pensando en una media de 3 a 4 meses, todo dependiendo de la intangible. Si estamos hablando de una patente, por ejemplo, o que hay que hacer un análisis del estado de patente, puede que se extienda un mes más. Todo depende del intangible que tengamos, que estemos considerando, y también la disponibilidad de la empresa, porque claro, nosotros para poder desarrollar la actividad necesitamos el feedback y necesitamos siempre el intercambio de información. Entonces, pero la idea es nunca que el proceso se extienda más de 4 o 5 meses. Es más, también esto es importante de remarcar, ustedes lo saben más que yo, la innovación va a pasos agigantados. Un estado del arte de enero de este año, estamos en abril, ya está desactualizado. Lamento decirlo. Por eso nosotros también tratamos de ser lo más ágiles y lo más expeditivos en la prestación del servicio, porque la verdad es que el estado del arte, para que se den una idea, marcas se publican en los boletines oficiales semanalmente. Entonces, es un mundo que está en constante movimiento. Por lo tanto, tratamos de ser lo más ágiles y veloces.